Saludos estudiantes, sean bienvenidos a una clase más para 10.º año. En este caso vamos a revisar la unidad uno. La unidad uno que nos corresponde revisar es los contenidos de las propiedades de los exponentes. Vamos entonces a revisar a continuación una presentación que te tengo preparada. Como habíamos hablado, vamos a revisar las propiedades de la potenciación y la radicación. Entonces, te invito a que veamos la siguiente. La potenciación, bueno. Sabemos que la potenciación es un conjunto de multiplicaciones abreviadas de una misma base, en este caso de un mismo número. Por ejemplo, vemos el ejemplo que está a continuación, donde decimos que 2 al cubo es la multiplicación de un mismo número, el número de veces que me indique la potencia, en este caso el exponente. Entonces me dice que nosotros ya sabemos desde estudios previos, estudios escolares, desde la escuela, que la potenciación es una multiplicación abreviada de un mismo término. Por ejemplo, término A por A por A y por A. Lo que me está diciendo entonces es que el número A, la letra, siempre tiene que ser la misma. Está multiplicándose la cantidad de veces que esté indicada. Sería una, dos, tres, cuatro. A la cuarta, entonces. Todos sabemos eso ya de estudios previos, escolares, como les había dicho. Por lo tanto, ya en nosotros es muy intuitivo el conocer lo que es la potenciación. Como una reflexión, vamos a revisar que la potenciación nos permite expresar el crecimiento de bacterias, ¿sí? Como vemos en la imagen entonces, de una sola bacteria que entre a nuestro organismo, ¿sí? Su primera división, su primera descendencia van a ser dos. Luego estas dos ya van a ser cuatro, ¿sí? Y después 8, 16, 32, 64, 128, 256. Por eso es que nosotros, cuando nos enfermamos, tenemos entonces un crecimiento exponencial, ¿sí? Quiere decir que si quisiéramos una gráfica de las bacterias que ingresan a nuestro cuerpo, comienza a crecer de esta forma. También es comparable como con el crecimiento de cuando fue la pandemia del COVID, ¿sí? Teníamos una curva de crecimiento en la que los contagios, no sé si ustedes recuerden, eran, tuvimos una semana 100, a la siguiente semana ya había 1000, a la siguiente semana ya había 5000. El crecimiento era exponencial. Entonces, la potenciación y las leyes de los exponentes nos ayudan a manejar este tipo de cantidades en las que se multiplican por sí mismo muchas veces. Revisemos entonces las propiedades de los exponentes. Como les había mencionado, estos son temas que ya los hemos revisado durante toda nuestra vida escolar. Pero vamos a revisar aquí una revisión general previo a una evaluación que tienen de esta unidad. Por lo tanto, el producto se refiere a la multiplicación de, de exponentes. Si en este caso revisamos la letra A, hagamos un ejemplo con x. X a la sexta por x a la quinta. Lo que me dice la regla es que conserva la base, que es x, y las exponentes se van a sumar. 6 más 5 es x a la 11. Y hemos realizado entonces el cálculo de un producto de exponentes. El cociente es básicamente lo mismo. Tenemos entonces el ejemplo con A. Dice que es, entonces nosotros revisemos un ejemplo con x. X a la séptima sobre x al cuadrado. La propiedad que me dice que era que conserve la base y los exponentes se restan en este caso. Se resta el número del numerador menos el del denominador. Y sería x a la quinta. El exponente cero. Todo valor, todo número, toda letra elevada a la cero es uno. Por ejemplo, puede ser el número 1.000.000
elevado a la cero es siempre uno. Cualquier valor elevado a la cero es uno. La propiedad del exponente negativo lo que me indica es que si yo tengo en el parte del numerador, por ejemplo, a, hagamos con x a la menos 2, lo que quiere decir es que yo le puedo enviar, se supone que aquí está dividiéndose para uno cualquier valor siempre. Por lo tanto, x a la menos 2 estaría en el numerador de la fracción. Por lo tanto, yo lo puedo transformar enviando este valor numérico del numerador al denominador. Desapareciera, me quedaría uno sobre x. ¿Y cuál es la diferencia? Que si es que cambia del denominador al numerador o viceversa, cambia de signo. Hemos tenido este ejemplo. Podemos tener también ejemplo con y. Y a la sexta, a la menos 6 por ejemplo, yo lo puedo escribir como uno sobre y a la sexta. Propiedad del exponente negativo. La propiedad de la potencia de potencia. Lo que dice es que si tenemos una potencia, por ejemplo, x a la quinta elevado a la sexta, la propiedad me dice que conserve la base y las potencias se multiplican. Los exponentes. 5 por 6 sería x a la 30. Y finalmente la última propiedad es el producto elevado a una potencia y el cociente elevado a una potencia. Lo cual se resume en que, por ejemplo, la potencia se reparta para cada término. Tenemos x por y a la quinta. Yo lo puedo entonces escribir como x a la quinta. Es como que se repartiera la potencia para el exponente para cada uno de los términos. X a la quinta por y a la quinta. Y lo mismo que ocurre en la multiplicación, ocurre en la división. Si tenemos x sobre y elevado a la sexta, se puede escribir como x elevado a la sexta dividido para y elevado a la sexta. Espero que con esto te haya quedado claro. Tendremos que revisar en ejercicios como los que te tengo preparados en el cuestionario que tienes que realizarlo a continuación después de este video. Muchas gracias por haber prestado atención y te espero en el próximo video.